Buenos días. Continuando con la materia pasada del sistema endocrino, hoy día vamos a ver el sistema neuroendocrino. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? ¿Qué es lo que quiero lograr con ustedes? Primero, que comprendan la importancia de la regulación del sistema neuroendocrino en una situación de cambio en el ambiente y que describan el funcionamiento de la glándula tiroides y la médula suprarrenal en el organismo. Por lo tanto, si yo al final hiciera un test y le preguntara cuál es la importancia de la regulación del sistema neuroendocrino y si le pidiera describir el funcionamiento, ustedes deberían saber describirlo y decirme cuál es la importancia para nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a ver esto entonces? A través del sistema neuroendocrino, de la glándula tiroides, su regulación neuroendocrina y la respuesta a situaciones de estrés. Comencemos con una pregunta. ¿Cuál es la importancia del sistema neuroendocrino para el organismo o para nosotros? No sé si a alguien se le ocurre algo, quizá ahora no lo podemos responder con exactitud, pero al final de esta presentación deberíamos poder responderlo. ¿Quién se le ocurre algo? Como lo que estábamos viendo en la clase anterior, de regular procesos, ¿no? ¿Regula procesos? Sí, regula procesos. ¿Qué más? Bueno, nosotros sabemos que el sistema neuroendocrino está conformado por el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿cierto? Los cuales los dos funcionan por respuestas a cambios en el ambiente o en el propio organismo interno. Bueno, comencemos con otras preguntas. ¿Qué función cumplen las hormonas? Esto ya lo saben, ¿cierto? Las señales Acabo de preguntar. son mensajeros químicos. Sí. Pero, ¿qué función cumple dentro del organismo? Generar respuestas. Bueno, ¿y qué función cumplen las neuronas? ¿Las neuronas? Sí. ¿Acaso cumplen la misma función? Sí, pero son las neuronas electroquímicas, el impulso. Ya. Que los neurotransmisores cumplen casi la misma función que la hormona. Bueno, aquí nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, acá ante un cambio de la temperatura, ¿cierto? Nuestro organismo va a actuar. Por ejemplo, allá cuando estamos haciendo deporte, todo nuestro organismo empieza a crear respuestas, a estar atento ante todas las situaciones de cambio, ¿cierto? Y eso se produce básicamente por la regulación neuroendocrina. Por lo tanto, el sistema neuroendocrino es un sistema que funciona gracias al sistema nervioso y al endocrino en conjunto y controla y regula las funciones vitales a través de las hormonas. El sistema nervioso, por su parte, está compuesto por el sistema nervioso central, la médula espinal, los sistemas nerviosos periféricos, ¿cierto? El sistema endocrino por diferentes tipos de glándulas que se encuentran en nuestro organismo. Y por separado, el sistema endocrino a través de la glándula va a liberar hormonas, las cuales se van a torrentes sanguíneos. Y el sistema nervioso libera neuronas. O sea, el sistema nervioso está compuesto por neuronas, las cuales liberan neurotransmisores. Y estas actúan en células adyacentes o en otras neuronas. Profesor, en el esquema anterior, si
Si la parte del sistema nervioso dice que afecta a neuronas o células adyacentes y arriba dice torrente sanguíneo, ¿significa que afecta solamente a las células que están en el torrente sanguíneo? No, no. Es que lo que quiere decir esta parte es que las hormonas se van a desplazar por el torrente sanguíneo, pero lo que verdaderamente va a afectar a otras células del organismo, donde el medio de transporte va a ser el torrente sanguíneo. ¿Puede ser cualquier célula? Es que depende, por ejemplo, hay hormonas específicas y otras hormonas que son más generales. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo funciona el sistema endocrino. Por su parte, la glándula, la cual está liberando hormonas al torrente sanguíneo. Estas hormonas pueden tener diferentes efectos, por ejemplo, contracción muscular del músculo liso y cardíaco, secreción si se trata de otra glándula en la cual va a ser afectada, o algún cambio interno. Por ejemplo, en el sistema nervioso, la neurona va a llevar el impulso nervioso, va a liberar los neurotransmisores y va a afectar, por ejemplo, en la contracción muscular, o si afecta a otra neurona en otra respuesta neuronal. Y en conjunto tenemos que el sistema neuroendocrino a través de una neurona recibe el impulso, el cual va a liberar hormonas por torrente sanguíneo denominadas neurohormonas, las cuales pueden afectar otra glándula y crear secreción. ¿Ya? Bueno, y para ver el funcionamiento del sistema neuroendocrino nosotros tenemos que ver la estructura que se ven involucradas. Por ejemplo, el hipotálamo. Profesor, una consulta antes de que continúe, por favor. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el sistema endocrino y el neuroendocrino? En el sistema endocrino se ve solamente la glándula, no interviene. En cambio, en el neuroendocrino es un trabajo en conjunto con el sistema nervioso. ¿No tiene que ver con qué sustancia es la que se use como mensajero químico? Sí, es que está todo relacionado, porque en un caso puede ser neurotransmisor y en el otro caso pueden ser hormonas. Pero siempre va a ser uno u otro. No puede estar actuando los dos al mismo tiempo. Sí, interactúan al mismo tiempo. De hecho, vamos a ver ejemplos de eso para que quede más claro. Ya, el hipotálamo se sitúa en el encéfalo, por debajo del tálamo, y forma parte del sistema nervioso central. Aquí trajimos un esquema del cuerpo humano para ubicar dónde se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en la parte del cerebro, ¿ya? Y este recibe información del medio interno o del externo y lo lleva al hipotálamo mediante conexiones nerviosas, y el cual va a liberar hormonas o algún tipo de impulso nervioso, por ejemplo la hipófisis. Un ejemplo es la hormona TRH. La hipófisis es una glándula que se encuentra en la base del cráneo y secreta hormonas que influyen en gran cantidad de funciones corporales. La hipófisis se encuentra por aquí, por debajo del hipotálamo, y el cual tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo posterior guarda y secreta hormonas que se elaboran en el hipotálamo. Se podría decir que es como parte del hipotálamo, porque tiene neuronas que llegan hasta el lóbulo posterior, ¿ya? Y el lóbulo anterior sintetiza su propia hormona. Un ejemplo de esto es la TSH, que después lo vamos a ver. ¿Y cómo funciona? El hipotálamo puede liberar dos tipos de hormonas, la hormona mensajera y hormona de inhibición. La mensajera promueve que la hipófisis secrete hormonas,
y la hormona de inhibición promueve que la hipófisis cese de secretar hormonas. Por lo tanto, se dice que el hipotálamo es el centro de control del sistema endocrino, el cual controla la hipófisis, la que a su vez secreta hormonas que afectan otras partes del cuerpo. Pero tenemos que resaltar que a lo que me refiero con centro de control no es que controle todas las glándulas del sistema endocrino, sino que partes, no todo. Bueno, para comprender mejor, voy a dar algunos ejemplos del sistema neuroendocrino donde funciona en conjunto. Por ejemplo, tenemos un cambio ambiental de un individuo que está en una situación donde hay calor, ¿cierto? Luego cambia a una situación donde hay frío. ¿Cómo se comporta el cuerpo, el organismo por dentro? O en situaciones donde estamos haciendo deporte, ¿cierto? Donde tenemos que tener todos los sentidos despiertos y atentos. ¿Cómo se comporta el organismo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿recuerdas alguna situación de peligro o donde te hayas puesto muy nervioso? ¿Cómo actúa nuestro organismo en tales circunstancias? ¿Cómo actúa el organismo cuando nos ponemos nerviosos? No sé, pasamos a ponernos pálidos, a temblar, A sudar, a respirar, a sudar. Bueno, todas estas respuestas cabe resaltar que son respuestas que provienen de nuestro organismo interno, de mensajeros químicos. Y aquí es donde interviene el sistema neuroendocrino. Ya, por ejemplo, estrés nosotros lo podemos definir como un conjunto de cambios fisiológicos que ocurren cuando el organismo se enfrenta a una situación que provoca un desequilibrio o un cambio en el modo de vida que una persona acostumbra a tener. No me refiero solamente a estrés de estar estresado como este caballero aquí, sino que estrés como una situación de peligro. Por ejemplo, ese caballero que le salió el perro de repente, iba caminando, le sale el perro y lo intenta morder. ¿Cuál es su primera reacción? Escapar, ¿cierto? Bueno, ¿qué creen que está funcionando aquí? ¿Sistema nervioso? ¿Sistema endocrino? ¿Cómo, profesor? Aquí en esta situación, ¿qué sistema creen que está funcionando? ¿El nervioso, el endocrino en esta primera situación donde sale el perro? El nervioso primero. ¿Por qué nervioso? Por el reflejo, por quitar la mano. Cierto, está correcto, porque el sistema nervioso nosotros sabemos que son respuestas cortas y rápidas. Por lo tanto, lo primero que hace el caballero es hacerle el quite al perro. Ahí está funcionando el sistema nervioso. Pero, por ejemplo, si el perro lo sigue al caballero, si el caballero sigue corriendo y el perro lo sigue, ahí estaría funcionando el sistema neuroendocrino, porque el cuerpo, el organismo, necesita generar una respuesta a largo plazo, donde se necesite mayor cantidad de glucosa para poder correr, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cómo funciona eso. Ya, por ejemplo, tenemos aquí la situación de estrés, ¿cierto? La cual activa células nerviosas del hipotálamo, y estas células nerviosas activan células nerviosas de la médula espinal. Por lo tanto, la primera respuesta del caballero sería en alejarse, ¿cierto? A través de este sistema, de este recorrido de la información. ¿Ah? Ya, ¿y dónde encontramos la médula espinal, ¿cierto? En el organismo la encontramos a través del cuerpo, ¿cierto? Sí. De la columna. Y después llega la médula suprarrenal. Y la médula suprarrenal se encuentra en los riñones, por encima de los riñones, ¿ya? Por eso aquí se llama suprarrenal, están encima de los riñones, renal, las cuales van a liberar una hormona
las cuales son la adrenalina y la noradrenalina. Y estas van a afectar las células hepáticas del organismo, lo cual va a llevar a que se libere glucosa. Como vimos que si el caballero sigue corriendo, ¿cierto?, va a necesitar una gran cantidad de energía y esa energía la va a sacar de la glucosa. ¿Entendieron esta parte, cierto? Sí. Bueno, el estrés, como dijimos, va a afectar al hipotálamo y este va a funcionar en conjunto el sistema nervioso simpático y el sistema endocrino. El sistema nervioso simpático va a liberar el neurotransmisor, la adrenalina, lo cual va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, aumente el estado de vigilia, aumente la irrigación al cerebro y a los músculos y disminuya la irrigación de la piel y los riñones, ¿cierto? Mientras que el sistema endocrino va a provocar que las glándulas suprarrenales liberen adrenalina y cortisol como hormona. La adrenalina va a tener un funcionamiento, va a tener el mismo funcionamiento, solamente que va a prolongar estos estados. Recordemos que la adrenalina siempre va a tener la misma composición química, independientemente si hablamos de hormona o hablamos de neurotransmisor. El hecho de que se le denomine hormona o neurotransmisor solamente quiere decir en qué situación va a ser, o sea, en qué lugar va a ser liberado, si a neuronas o a células adyacentes o al torrente sanguíneo, como son las hormonas. Y el cortisol va a provocar un aumento de la glicemia, va a disminuir la inflación, inhibe reacciones alérgicas y disminuye el deseo sexual. Bueno, la médula suprarrenal, entonces, la que está acá, va a liberar la adrenalina y la noradrenalina en situaciones de estrés, lo cual va a provocar un estado de alerta. Y esta médula suprarrenal está formada por tejido neurosecretor. Esto quiere decir tejido que está compuesto por células nerviosas y que van a segregar hormonas a la sangre. Profe, aquí me está distrayendo la compañera. Bueno, la canción. Ya, sigamos. Silencio. La adrenalina y la noradrenalina pueden actuar como hormonas o como neurotransmisores, como ya lo había dicho, según el lugar donde sean liberadas. Por lo tanto, la conducta de huida de una presa está determinada por una serie de cambios fisiológicos inducidos por la presencia de cortisol y la activación del sistema nervioso en conjunto. Bueno, ¿y qué es lo que ocurriría si la temperatura del ambiente disminuye, cierto? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Nos da frío? Ah, por defecto. Dentro de nuestro organismo. Hay vasodilatación. Hay vasoconstricción. Cuando hace frío. O vasodilatación. Aquí el Tito dice un aumento de la degradación de los alimentos. Por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad. Sí, para liberar más energía. Y si aumenta la temperatura, va a actuar de la misma forma en nuestro organismo, ¿no? No, por ejemplo, el metabolismo sería... Sí. Entonces, veámoslo ahora. Sudar. Bueno, la estructura que está encargada de mantener la temperatura o el metabolismo dentro del organismo es una glándula, la glándula de la tiroides, la cual se ubica acá. Bueno, esta glándula está formada por dos grandes lóbulos laterales
un estrecho istmo. Ahí lo podemos ver, ¿cierto? De acá a la izquierda. Que los conectan, los cuales están formados por folículos, o sea, estos, en los cuales se sintetiza la hormona tiroidea. Ya, ¿cómo funciona entonces? El hipotálamo, ¿cierto? Nuevamente el hipotálamo va a obtener información del entorno. Por ejemplo, cuando hace frío, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, lo cual va a tender a aumentar la secreción de TRH, que es una hormona, la cual aumenta la liberación de TSH. Este TRH va a ir a la hipófisis, acá, a la hipófisis, y va a aumentar la liberación de TSH, que es otra hormona, la hormona estimuladora de la tiroides, la que actúa en la glándula de la tiroides. Va a provocar que se libere tiroxina, lo cual la tiroxina es una hormona que incrementa la actividad celular, provocando que el cuerpo aumente su temperatura. ¿Y cómo se va a controlar esto? Entonces, si ya aumenta la temperatura, ¿cómo creen que se va a controlar? ¿Va a seguir produciéndose tiroxina? ¿Sí? Sí, porque la hipófisis sigue produciendo hormonas, ¿o no? ¿Y qué pasaría con nuestro organismo si sigue aumentando la temperatura interna? Tenemos que sacar la ropa nomás. Qué obsceno. Ya vamos a ver que eso realmente no ocurre dentro de nuestro organismo. Puntero. Eso no va a ocurrir dentro de nuestro organismo, porque el hipotálamo, ¿cierto?, libera la TRH a la hipófisis, lo cual la hipófisis va a liberar otra hormona, la TSH. Recordemos que el hipotálamo vendría siendo el centro nervioso, porque va a captar la información de que hace frío en el ambiente. Ya luego la hipófisis va a liberar la hormona TSH, la cual va a ir hacia la glándula tiroide y va a comenzar a liberar tiroxina. Si aumenta la temperatura, entonces esto va a ser como una retroalimentación negativa, porque al aumentar la temperatura ya no se va a necesitar producir más tiroxina, entonces va a dejar de producirse esta hormona. ¿Ya? No sé si me entendieron. No, de nuevo. ¿Y eso cómo lo mide el hipotálamo? ¿Cómo mide eso el hipotálamo? Porque el hipotálamo es un centro nervioso que va a controlar eso, que va a captar cualquier cambio en el ambiente. Por lo tanto, tiene esa función. Y si Bueno, la materia aumenta del semestre pasado. Si aumenta la temperatura, entonces ya no se va a producir más tiroxina. Es una retroalimentación negativa. Se deja de producir tiroxina. ¿Ya? O sea, el que capta ahí el cambio en el ambiente es el sistema endocrino o el sistema nervioso. El sistema nervioso, el hipotálamo. ¿Y el que reacciona es el nervioso o el endocrino? El que reacciona el endocrino, el que va a producir que aumente la temperatura a través de la molécula, a través de la hormona tiroxina. ¿Otra pregunta? Ya esta hormona tiroide en realidad está conformado por dos tipos de hormonas, la T4 tiroxina y la T3. Y la más importante es la tiroxina, porque contribuye a regular el ritmo metabólico de todas las células y los procesos de crecimiento celular y diferenciación tisular. Se dice que tiene una diana general, o sea, una célula diana general, por lo tanto que esta tiroxina puede afectar a cualquier célula del organismo.
Y durante los años de crecimiento, la tiroxina hace que los tejidos vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. No estamos hablando de la hormona del crecimiento, sino que esto lo que hace es que los tejidos se desarrollen en las formas y proporciones adecuadas. Y la regulación de la tiroides es a través de la retroalimentación negativa también, porque el hipotálamo comienza a liberar nuevamente la hormona TRH, la cual afecta a la hipófisis, liberando TSH esta y yendo a la glándula tiroides, la cual va a liberar tiroxina. Al haber una gran cantidad, una gran concentración de tiroxina, esta misma va a controlar o va a regular que el hipotálamo deje o cese de producir TRH a través de la retroalimentación negativa. ¿Ya? Bueno, entonces ahora si nos volvemos a hacer la misma pregunta del principio, ¿cuál es la importancia del sistema neuroendocrino para el organismo? ¿Podríamos contestarlo? Nos permite adaptarnos a cambios en el ambiente. Ya nos permite adaptarnos a cambios en el ambiente, ¿cierto? ¿Y a través de qué? ¿Cómo nos adaptamos? Porque eso es a nivel externo, pero más fisiológico. ¿Cómo vendría siendo esa adaptación? ¿A través de respuestas en todo el cuerpo? Sí, a través de respuestas con mensajeros químicos, ¿cierto? A través del funcionamiento del sistema endocrino y el sistema nervioso en conjunto. Por lo tanto, como conclusión, la función del sistema endocrino, o sea, neuroendocrino, es de mantener la comunicación, integración y control del organismo ante situaciones de cambio, que sea en el medio ambiente o en el medio interno, trabajando en conjunto el sistema endocrino y el sistema nervioso, y de esa manera mantener el funcionamiento adecuado del organismo. Ya, eso sería la clase. No sé si tienen preguntas. ¿Vamos a tener prueba de esto, profesor? ¿La próxima clase? Sí. Tenemos como miles de certámenes. Profesor, no sabéis. Tenemos muchos certámenes. Va a haber test. Puede ser la próxima semana o puede ser ahora mismo. ¿Pero por qué usted es el alumno? Él tiene que decir. No, pero estamos. Profesor. Te encargas en la cabeza.